Hola, muy buena tarde. No sé si ahora sí me escuchen. Tuve por aquí un pequeño detalle de tecnología, pero bueno, muy buena tarde. Es un gusto saludarles en una tarde más de charlas de Café TCDMX. Esto en el marco del programa institucional Aprende TCDMX. A nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de verdad es un gusto que se conecten hoy, 29 de mayo de 2024. Y bueno, pues saludo con muchísimo gusto a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana de la Academia de Lengua Mexicana del DIF Ciudad de México, licenciada Rebeca Olivia Sánchez Sandín, directora general. Muchas gracias por una charla más incluyente y bueno, pues con lo cual podemos llegar también a la comunidad sorda. Así que bienvenidísimas. En esta primera parte estarán acompañándonos tanto Elba en Espejo con Betsabe y en segunda parte estará Cintia con Haciendo Espejo con Betsabe. De verdad, muchísimas gracias a las tres por este acompañamiento. De igual forma, bueno, pues saludo a mis compañeras, tanto de comunicación social, Paola, que estará pendiente de sus comentarios y preguntas en redes sociales, así como mis compañeras del Instituto de Formación y Capacitación, Carla, Talía, Bere, así como César, que bueno, pues están también pendientes y en controles. Y bueno, pues el tema de hoy. Y bueno, pues el domingo tenemos el proceso electoral más grande de la historia, así que bueno, pues uno de los temas de verdad fundamentales y por lo cual, bueno, agradezco a la licenciada Ana Patricia Gaitán Tapia, supervisora especial en la oficina del C Fiscal especializado de la FICEL, que nos acompañe con un tema de verdad. Y bueno, debo decirlo, mi querida licenciada Patti, no solo en este programa institucional que es Charlas de Café hoy, de verdad gracias por acompañarnos, sino que bueno, pues también nos acompañan siempre en otros programas como lo es Raíces por la Democracia, Cultivando la Democracia, Agitando Ideas, así que de verdad gracias por la colaboración de esa fiscalía. Y bueno, pues el tema de hoy, importantísimo de verdad, y gracias por estar aquí para compartirnos el gran conocimiento que tienes en la materia. ¿Qué son y cómo presentar una denuncia en materia de delitos electorales? Y Pati, antes de cederte el uso de la voz, me voy a permitir leer tu semblanza curricular. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestrada en Procuración de Justicia Electoral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Colaboró en sociedad civil organizada por 14 años, especializándose en observación y blindaje electoral, asesorando diversas agrupaciones de observadores electorales. Durante su trayectoria, durante su trayectoria laboral de 25 años en materia electoral, ocupó puestos de capacitadora asistente electoral, supervisora electoral, coordinadora de logística, auxiliar de Junta Distrital y consejera distrital federal. Cuenta con 30 misiones de observación electoral a nivel local, federal e internacional. Ingresó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, en 2016 y actualmente es supervisora especial en la oficina del Fiscal Especializado de la FICEL como coordinadora responsable de capacitación. Querida Patti, mi agradecimiento y reconocimiento de verdad por tu vocación y responsabilidad y compromiso que tienes con este tema. Así que de verdad es un gusto, un honor nuevamente a nombre del Tribunal Electoral. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues atentas y atentos a escuchar sobre este tema tan importante. La agradecida siempre voy a ser yo. Es un gusto colaborar con los amigos, pero si además los amigos comparten no solo la emoción, la responsabilidad y el gran reto que tenemos con los procesos electorales, pues el gusto es todavía mayor. Es importantísimo que estemos hoy, 29 de mayo, en esta charla, puesto que como la mayoría de ustedes saben, hoy es el último día de campañas, tanto federales como locales. A partir del primer minuto del jueves 30 de mayo, ya no debe haber propaganda. Entramos en la veda electoral. Pero si me lo permiten, vamos a hacer un poquito de historia, no muy aburrida, no muy detallada, pero vamos a hablar un poco primero de qué es la FICEL. Ustedes escucharon en mi semblanza curricular que ingresé a la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales. Ustedes nos conocieron inicialmente como FEPADE. A través de los años hemos tenido varios ajustes, hemos tenido algunos cambios, entre ellos tanto el nombre como el acrónimo. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales es una institución que está adscrita a la Fiscalía General de la República, a la FGR. Nos encargamos de procurar justicia penal y tenemos autonomía tanto técnica como de gestión. Nuestra misión es el investigar y perseguir delitos electorales, pero delitos electorales solamente del ámbito federal, algo que desafortunadamente muchas personas no lo saben, no entienden bien la diferencia entre federales y locales, pero esta charla de café nos va a ayudar a entender mejor. Bien, ¿qué es lo que hacemos como misión? ¿Cuál es nuestra misión? Garantizamos la legalidad en los procesos electorales y ayudamos en la renovación periódica y principalmente, esperemos que así sigamos por muchísimos años más, pacífica del poder público en México. Cada 6 años tenemos un proceso electoral donde renovamos a nuestras autoridades. Pero la Fiscalía, la FICEL, tiene competencia que debemos de dejar clara el día de hoy. Cuando tenemos elecciones federales, es decir, cuando hay renovación de Presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías, aquellas acciones consideradas como delito electoral son de la competencia de FICEL. Cuando hay elecciones locales, regularmente las organiza un organismo público local o un instituto electoral de la entidad. Hay uno en cada estado de la República. Sin embargo, el INE, en ocasiones muy específicas, extraordinarias, puede organizar esa elección local. ¿A qué me refiero con elecciones locales? Cuando se renuevan gubernaturas o, como en el caso de la Ciudad de México, la jefatura de gobierno, cuando se renuevan diputaciones locales, cuando se renuevan ayuntamientos o alcaldías. Y el INE, insisto, organiza de manera extraordinaria esa elección local, es cuando la FICEL tiene competencia. También cuando hay delitos electorales que se hayan cometido en el extranjero, pero que tienen efectos en territorio nacional. Tenemos también competencia cuando hay conductas que están vinculadas con recoger o retener las credenciales del elector. Y aquí es muy importante que el día de hoy nos quede claro que para ser considerado un delito electoral federal, es decir, de competencia de la FICEL, se tiene que recoger o retener la mica original. No estamos hablando de fotocopias, de alguna fotografía que se le tome a la credencial, de datos que se obtengan de la credencial. No, para ser delito electoral debe de recogerse o retenerse, insisto, la mica original. Cuando se altera el registro federal de electores, estamos hablando de un posible delito electoral, competencia de la Fiscalía Especializada. Cuando hay recursos públicos federales a los cuales se les da un fin político electoral, competencia de FICEL. Y cuando hay conexidad con delitos electorales que hayan sido cometidos por personas servidoras públicas. En esos casos, a muy grandes rasgos, estamos hablando de la competencia de la FICEL. Vamos a hacer un poquito más de historia. Tenemos que hablar de la reforma político-electoral, pero no de cualquiera de las muchas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Tenemos que detenernos en la del año 2014. Esta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de ese año, 2014, y con ella se mandató la expedición de leyes generales. Son 3 específicamente de las que tenemos que hacer referencia. La Ley General en materia de delitos electorales, la Ley General de instituciones y procedimientos electorales y la Ley General de partidos políticos.
Obviamente no vamos a leer leyes, no vamos a estar revisando cada una de ellas, pero sí es importante que tengamos presente ese 2014, porque ustedes recordarán, una de sus particularidades, algo de lo más notorio, es que el IFE se transformó en el INE. No solo fue un cambio de nombres, también fue un cambio de procedimientos, de competencias, de trabajos, de responsabilidades. Entre ellas, como ya se los había mencionado, en casos específicos, organizar elecciones locales. Dentro de esta reforma de 2014, también encontramos situaciones muy particulares, muy importantes. Paridad en las candidaturas. El 50% de candidatos serán hombres y el 50% de candidatas serán mujeres. Esto buscando equilibrar algo que desafortunadamente en el pasado no se había podido lograr y que se marcaba cada vez más. Y dándole igualdad, paridad a ambos géneros, hombres, mujeres, es que se da este 50-50. Otra situación muy importante, las candidaturas independientes. Antes de 2014, solamente un partido político podía postular a una persona en una candidatura para que buscase un cargo de elección popular. A partir de esta reforma, si yo quiero buscar un cargo de elección popular, pero no quiero afiliarme a ningún partido político, puedo hacerlo acorde a las reglas, las cuales surgieron también en esta reforma de 2014. Para que vayamos entendiendo todavía más y mejor los procesos electorales en nuestro país, debemos de dejar claro que hay autoridades electorales. Tenemos una tríada a nivel federal, la componen en la organización de las elecciones el INE, en la procuración de justicia la FICEL y en la impartición de justicia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A nivel local, contamos con institutos electorales, insisto, uno en cada estado de la República. Hay fiscalías especializadas en delitos electorales, pero que atienden los delitos electorales del orden local. Hay una en cada estado de la República, o si no cuentan con una de manera fija, sí tienen una oficina dentro de la Fiscalía General del Estado para que atienda estos delitos. Y también hay un tribunal electoral en cada estado de la República. Cada una de estas autoridades electorales tiene sus funciones, sus competencias, sus responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es estar en comunicación con las otras organizaciones, porque nuestro único propósito como autoridad electoral es brindarle a la ciudadanía elecciones transparentes, fiables y asegurarles que lo único que haremos valer es el voto ciudadano, sin importarnos a las autoridades electorales, grupos, partidos, colores, coaliciones, candidaturas. Lo que nosotros tenemos que responderle a nuestra ciudadanía es que se haga valer el voto que hagan. En este caso, el próximo domingo 2 de junio. Se han escuchado varias veces y en esta temporada con mayor razón la frase delitos electorales. Sin embargo, ¿a qué nos referimos? Bueno, son acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral. Y estas acciones u omisiones atentan contra las características del voto. Primeramente, vamos a hablar de las características de los delitos electorales. Son 3. Se persiguen de oficio, están considerados por la ley como no graves y todos, absolutamente todos los delitos electorales son considerados como dolosos. Cualquier persona puede presentar denuncia ante un ministerio público por este tipo de ilícitos. No es una facultad exclusiva del afectado o de la víctima directa el hacerlo. Al decir que no son graves, estamos tratando de decirles que aquella persona que cometa este tipo de delitos podrá enfrentar en libertad su procedimiento. Esto mediante el pago de una fianza.
podrá esperar la resolución del juez o de la juez, quien determinará si hay inocencia o culpabilidad de la denuncia presentada o recibida. Sin embargo, también es muy importante que el día de hoy dejemos claro que hay una excepción de ley. Esa excepción de ley está en el artículo 19 constitucional, el cual nos dice que cuando haya uso de programas sociales con fines electorales, se ameritará prisión preventiva oficiosa. Y dicho de otra manera es, cuando se cometa un delito electoral utilizando o haciendo mal uso de un programa social, no se podrá pagar fianza, no se podrá estar en libertad esperando la resolución del juez o de la juez y se tendrá que estar en prisión preventiva. Esto es algo controvertido, es algo difícil, sin embargo, desafortunadamente, nuestra historia electoral nos ha enseñado que muchísimas personas abusan de los programas sociales para estar amenazando a un grupo vulnerable que está recibiendo un programa social para que vote por una candidatura en particular, por un partido en particular, por unos colores en particular. Y en este orden de ideas, tratando de minimizar esto, es que está esta excepción. El delito continúa siendo no grave, sin embargo, sí se ameritará prisión preventiva oficiosa. Y hablando de delitos electorales dolosos, quien lo comete sabe que su conducta es ilícita, que hay una consecuencia legal y sin importarle esto, comete el delito. Esas son las 3 características de los delitos electorales. Las características del voto, las cuales pueden ser vulneradas cuando se cometen delitos electorales, son 6. Sin embargo, vamos a hacer énfasis solamente en 2. ¿Cuáles son? El voto en México es libre y es secreto. Porque si todas las 6 son tan importantes, hacemos énfasis en estas 2, porque libre, nadie debe obligarnos a votar por... Ahí ya regresé, creo que me había friseado un poco, una disculpa. Libertad, el voto es libre, sin embargo, tenemos que hacer mucho énfasis en él porque nadie debe obligarnos a votar por una candidatura en particular. Y el voto es secreto. Nadie debe obligarnos a revelar el sentido del voto que estamos realizando. En este orden de ideas, es también muy importante que tengamos presente estas características, porque a final de cuentas, ahorita, como les mencionaba al inicio de la plática, no estamos ya en posibilidad de estar haciendo proselitismo o propaganda. El día de hoy, al terminar a las 23:59, es la última vez que ustedes deben escuchar por cualquier medio tradicional o redes sociales propaganda de una candidatura, de un partido, de una coalición. Vamos a entrar en el periodo de veda electoral, también conocido como el periodo de reflexión. ¿A qué nos referimos con ese periodo de reflexión? A que, obviamente, como ciudadanía, vamos a reflexionar la información que recibimos, vamos a decidir de manera libre y secreta a quién le vamos a dar el voto el próximo domingo. E insisto, no tenemos por qué estar influyéndonos, dejándonos influir, mejor dicho, por ninguna persona, por mucha confianza que le tengamos, para que votemos o dejemos de votar por aquella candidatura que a nosotros, a nosotras nos parezca mejor. La Ley General en materia de delitos electorales, esta que les mencionaba, que fue emanada en 2014 a través de la reforma político-electoral, nos señala que hay 26 artículos, en 26 artículos, los delitos electorales. Ahí literalmente se enlistan las acciones consideradas como este tipo de delitos. Y también vamos a encontrar diferentes sujetos activos. ¿A qué nos referimos con sujetos activos? Son las personas que cometen los delitos electorales. Y hay diferentes calidades. Hay personas funcionarias electorales, personas funcionarias partidistas, personas servidoras públicas, personas que son precandidatas, candidatas e incluso candidatas ya electas, es decir,
que ya recibieron el voto de la mayoría del electorado. Hay personas ministras de culto religioso, personas fedatarias públicas, y si no estamos en ninguna de estas categorías que les acabo de mencionar, podemos desafortunadamente, si nuestras acciones así son consideradas, cometer delito electoral cualquier persona. Prácticamente cualquier persona podríamos cometer delito electoral si realizamos cualquiera de los que está señalados en esta ley general en la materia. Mencionaba Anabel al inicio de la plática que estamos en la elección más grande hasta el momento en nuestro país. Les voy a dar una cifra y de verdad ahí se refleja el tamaño de la elección. Son 20,708 cargos los que vamos a renovar el próximo domingo, de los cuales 20,079 son del orden local: gubernaturas, jefatura de gobierno, diputaciones federales, renovación de ayuntamientos o de alcaldías. Y en elección federal tenemos que son 629 cargos. Uno, obviamente, corresponde a Presidencia de la República, 500 diputaciones federales y 128 senadurías. Esto, insisto, son 20,708 cargos. A la fecha es la elección más grande que hemos tenido. Por eso la importancia de llegar el domingo con información suficiente de las autoridades electorales, quienes están participando, y llegar ya con un voto razonado a la casilla para llegar y no estar adivinando dónde poner nuestra marca, sino llegar, ver nuestras boletas y decidir. Vuelvo a repetir y lo repetiré un poco más veces a lo largo de la charla, libre y secretamente a quién entregarle el voto. Es tan grande esta elección que se van a ubicar 170,003 mesas directivas de casilla. ¿Para qué? Para recibir nuestros votos. Un proceso electoral es un conjunto de actos que están previstos por la Constitución y por las leyes en la materia, y son realizados estos procesos electorales tanto por autoridades electorales como por partidos y, por supuesto, por nosotros, por nosotras, por la ciudadanía. Los procesos electorales se dividen a su vez en 4 etapas. La primera es la más grande, la menos visible desafortunadamente para la ciudadanía. Dio inicio el pasado 7 de septiembre de 2023 y va a finalizar el del primer minuto de la jornada electoral, la que vamos a llevar a cabo el domingo. En la jornada electoral, segunda etapa de este proceso electoral, es la más corta y paradójicamente es la más visible para nuestra ciudadanía, porque es cuando se instalan las mesas directivas de casilla y es cuando acudimos físicamente a esa casilla a emitir nuestro voto. Cuando termina la jornada electoral, obviamente, comienza la tercera etapa, que es de resultados de la elección. Y cuando finaliza, al dar inicio al dictamen de declaración, cuarta etapa de este proceso, de validez de renovación de la Presidencia de la República. Si hablamos en tiempo, da inicio en septiembre previo al año en que tenemos jornada electoral y va a finalizar aproximadamente en la tercera semana de agosto. Prácticamente es un año de elecciones, y con la cantidad de cargos que se están eligiendo, obviamente nos damos cuenta de la importancia de que todos estos meses se lleven a cabo todos los trabajos necesarios para que podamos tener una elección exitosa. ¿Por qué, si estamos hablando de delitos electorales y de la Fiscalía Especializada, les hablo entonces de proceso electoral y de sus etapas? Porque para que podamos entender mejor los delitos electorales, tenemos que saber de tiempos, de fechas. ¿Por qué? Porque les voy a suplicar que en algún momento que tengan tiempo ingresen a la página de la FICEL y descarguen la Ley General en materia de delitos electorales. Es cortita, es relativamente en tamaño, por supuesto, pequeña, pero nos señala qué acciones son consideradas como este tipo de delitos. Y nos vamos a dar cuenta cómo están redactadas. ¿A qué me refiero?
siempre nos van a decir qué es considerado delito electoral, quién está cometiendo el delito electoral, estos sujetos activos, dónde se cometen los delitos electorales. Por eso es importante que sepamos del proceso electoral, de sus etapas y también de sus tiempos. Sus tiempos, específicamente hablando de campañas federales, iniciaron el 1 de marzo, terminan el día de hoy, 29 de mayo. A nivel local, pudieron variar las fechas de inicio, pero todas, absolutamente todas, tanto las federales como las locales, terminan hoy 29 de mayo. Comienza este periodo de veda, donde ya no se les permite a los partidos políticos, a las coaliciones, a las personas candidatas que hagan propaganda. Insisto, ya se deja que reflexione la ciudadanía su voto y que libremente lo emita el domingo. Y en jornada electoral tampoco está permitido por ley en la materia de que se haga propaganda. Me voy a explicar mejor. Vamos a hablar como ejemplo del artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales y vamos a ver su fracción primera. ¿Qué nos dice? El sujeto activo es cualquier persona. Cualquier persona que vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley está cometiendo delito electoral. Si bien no nos dice si estamos hablando de la primera, de la segunda, de la tercera o de la cuarta etapa, sabemos que el votar es una actividad que realizamos durante jornada electoral. Y como les mencioné hace un par de minutos, la jornada electoral es la segunda etapa del proceso electoral. En este orden de ideas, entonces entendemos que cualquier persona que durante jornada electoral vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley, por ejemplo, que no cuenta con una credencial para votar vigente y que acude a la casilla con su pasaporte, con una cédula profesional o con alguna otra identificación, sí, oficial, pero que no es la credencial, y quiera votar, en ese orden de ideas, si se le permite, por supuesto que estaría cometiendo un delito electoral. Al igual que en la fracción segunda de este mismo artículo 7, teniendo a cualquier persona como sujeto activo. Si vota más de una vez en una misma elección, está cometiendo delito electoral. De nueva cuenta nos hace referencia a la segunda etapa del proceso electoral. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque si esas acciones se llevaran a cabo antes de jornada electoral o después de jornada electoral, podrían caer en otro delito, posiblemente, podrían caer en alguna falta administrativa, muy probablemente, pero ya no sería delito electoral. La Ley General en materia de delitos electorales no permite interpretación. La acción que se cometa como delito electoral tiene que estar plasmada completamente, claramente en la ley, en la materia. Si no es así, sería imposible poder decir que es un delito electoral. Otro ejemplo de delitos electorales donde les hable de otra etapa pudiera ser, por ejemplo, en el mismo artículo 7 que se refiere a cualquier persona y desafortunadamente es un delito electoral que se comete con frecuencia, es la fracción quinta, y nos dice que la persona que recoja en cualquier tiempo, no en primera, segunda, tercera o cuarta etapa del proceso electoral, en cualquier tiempo, incluido dentro de cualquier tiempo, cuando no haya elecciones. Quien recoja en cualquier tiempo, sin una causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de la ciudadanía. Por supuesto que se estaría incurriendo en delito electoral. Y reitero, como hace unos minutos, de verdad discúlpenme si en algunos temas soy muy reiterativa, pero sí quiero que queden perfectamente fijos, claros el día de hoy. Para hacer delito electoral, tiene que recogerse o retenerse la mica original. No fotocopias, no fotos, no información de la credencial. La credencial para votar como tal. Bien. ¿Algún otro ejemplo para que podamos ver
los delitos electorales. Quien se apodere, fracción 11 del mismo artículo 7, cualquier persona que se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda de manera ilegal en cualquier tiempo también, sin importar en qué parte del proceso electoral nos encontremos, materiales o documentos públicos electorales. ¿A qué me refiero con materiales o documentos públicos electorales? A la misma credencial para votar, a una boleta, a un listado nominal. Si nos apoderamos, los destruimos, los alteramos de cualquier manera e en cualquier tiempo, estamos cometiendo desafortunadamente un delito electoral. Hay personas que cuando van a votar dicen, con mis impuestos pagamos esta documentación electoral. Entonces, esta boleta que me están entregando en estos momentos es mía, no quiero votar por nadie, así que yo me la llevo. ¿Tiene razón en cierta parte la persona? Por supuesto que sí. Sin embargo, también hay que dejar muy claro que sí, es con nuestros impuestos que se están pagando los documentos que se utilizan en jornada electoral, las boletas, las actas, todo este material que se está dando. Sin embargo, también es muy importante dejarlo en claro. Sí, pero esos documentos se deben utilizar, se utilizan en la casilla. No es correcto que nos los llevemos. Podemos estar cometiendo un delito electoral, podemos ser sancionados, sancionadas si lo hacemos. Hay otro delito electoral muy controversial que parecería que de unos años para acá, de hecho es de unos lustros para acá, lo han venido ustedes escuchando en radio, en televisión, por supuesto que en las redes sociales. Y estamos hablando de violencia política contra las mujeres en razón de género. Para no darles la definición, que es muy amplia, muy completa, abarca qué es lo que está sucediendo en este delito electoral en particular, me gustaría reducirlo, si me lo permiten, a que cuando se vulneren los derechos político-electorales de una mujer, es cuando se está cometiendo este delito electoral. Si hay violencia, ¿estamos hablando de delitos? Sí. ¿Estamos hablando de faltas? Por supuesto que sí. ¿Tendrían que ser denunciados y sancionados? A todas luces, sí, la respuesta. Pero para ser delito electoral, sancionado acorde a la ley general en la materia, tienen que estar vulnerados forzosamente los derechos político-electorales de una mujer o de un grupo de mujeres. El artículo que habla de este delito electoral en la ley, en la materia, es el 20 bis. Se compone de 14 fracciones. Y esas 14 fracciones nos señalan las conductas que están consideradas como este delito electoral de violencia política en razón de género. Es importante señalar también el día de hoy que si esas conductas las cometen personas servidoras públicas, funcionarias electorales, funcionarias partidistas, aspirantes a una candidatura independiente, personas aspirantes a una precandidatura o personas que ya son candidatas, la sanción se aumenta en 1/3. ¿Por qué? Porque estos sujetos activos que les acabo de mencionar tenemos más obligaciones que la ciudadanía de a pie. Es nuestra obligación acatar en todo momento todas las leyes, pero estas figuras en particular trabajamos día a día con la ley electoral. Si cometiésemos este delito de violencia política en razón de género, nuestra sanción tiene que ser más fuerte que la que el resto de las personas que lleguen a cometer ese mismo delito. Y también es importante recordar el día de hoy que cuando este delito se comete contra personas que pertenecen a un grupo o a un pueblo indígena, la sanción se va a aumentar en un 50%. ¿Por qué es más fuerte la sanción cuando se comete en contra de este grupo vulnerable? Precisamente porque es un grupo vulnerable, el cual desafortunadamente a lo largo de nuestra historia electoral es quien más padece este tipo de delito. Situación por la cual, tratando de, primero que nada, identificarlo, denunciarlo,
sancionarlo, es tratar de erradicarlo. Y tenemos que comenzar por los grupos que más padecen este tipo de violencia. Insisto, personas que pertenezcan a un grupo, a una comunidad o a un pueblo indígena. En nuestro país, la participación en las elecciones desafortunadamente no es muy alta. Los jóvenes de 18 años, quizá por la emoción de tenerla credencial por primera vez, participan en gran porcentaje. Sin embargo, de los 19 a los 29 años, baja considerablemente el porcentaje de personas que votan. Y nos hemos dado a la tarea de hacer diferentes sondeos, diferentes encuestas, nos ha ayudado incluso el INEGI, y encontramos 3 razones primordiales por las cuales no votamos en el país. El 27.7% de la población, de la ciudadanía, obviamente, dicen que no entienden de política, por eso no votan. El 22.8% no les interesa la política. Es preocupante que casi un tercio de la ciudadanía no esté interesado en la política. Y desafortunadamente un 37.4% de las personas encuestadas nos dijo que la deshonestidad de los políticos es el motivo por el cual no votamos. Aquí entendemos las respuestas, entendemos a las personas que nos hicieron el favor de respondernos, pero también tenemos que detenernos unos minutos y pensar en algo. ¿Tenemos derechos? Sí, todos, absolutamente todos y todas los tenemos. Pero con cada uno de los derechos que tenemos, también tenemos obligaciones. Si tenemos derecho a votar, hay características, hay autoridades electorales, hay reglas, también nosotros debemos acatar esas reglas como ciudadanía y comprometernos a tener la responsabilidad de votar. Y no solo votar, sino que después de la elección, de ese domingo tan importante en el cual salimos a las calles, vamos a nuestra casilla, nos entintan el dedo después de haber votado y regresamos satisfechos al hogar a ver los resultados a través de una pantalla. También es importante que, por ejemplo, en este 2024, el lunes 3 de junio, veamos los resultados y nos comprometamos como ciudadanía a dar seguimiento a las autoridades que obtuvieron la mayoría de la votación. En ese orden de ideas, es importante que adoptemos a nuestras autoridades, seamos responsables o corresponsables con ellos, con ellas, y veamos que realmente cumplan las promesas de campaña, que trabajen para nosotros, con nosotros y escuchándonos a nosotros. Si nosotros estamos solamente a través de redes sociales quejándonos de las autoridades, podemos toparnos con noticias falsas. Cuando veamos una noticia, antes de replicarla, hay que detenernos, hay que leer y releer lo que estamos ahí en un chat, en un Twitter o en un ex, ahora en el Facebook, en el Instagram, un video, y acudir a una fuente confiable para confirmar la información que estamos recibiendo. Tenemos que incentivar la participación. Si no me están escuchando las autoridades, reunirme con un grupo de vecinos, de amigos, de familiares y hacernos oír, dar propuestas para que podamos ser incluidos. Algunas veces, desafortunadamente, varias veces, personas que nos llaman a la fiscalía, nos llaman para decirnos que no estamos trabajando para ellos, que quizá no estamos cumpliendo con nuestro trabajo, y es obligación de nosotros, de nosotras, explicarles qué es la fiscalía, cómo trabajamos, cuál es nuestra competencia, porque si nos están haciendo una denuncia sobre una elección, por ejemplo, de una gubernatura, no tenemos la competencia para poder incidir, pero que sí podemos darles acompañamiento y orientación para que puedan presentar esa denuncia del orden local en la fiscalía de su estado. Hay diferentes procedimientos para denunciar y también se los hacemos saber. Hay denuncias a distancia. Esto puede ser a través de los medios que denominamos SAC en FICEL.
son los sistemas de atención ciudadana. Contamos con un FICETEL, es el 800-833-7233. Aquí nos llaman, insisto, nos presentan su duda, qué es lo que presenciaron, nos dan un contexto y podemos trabajar juntos para canalizarles a qué autoridad pueden presentar la denuncia. Si es un delito electoral del orden federal, les suplicamos que acudan a ficenet.fgr.org.mx. Es un sistema muy amigable, se despliegan ventanas con diferentes preguntas que deben ir siendo respondidas por quien presenta su denuncia ciudadana, y casi al final de su planteamiento aparece una pestaña que dice adjuntar archivos. Si se cuenta con evidencias vamos a entenderla como fotografías, audios, videos, documentos que pueden ser, si del trabajo nos están obligando a votar por una candidatura, puede ser una circular, puede ser un oficio, incluso puede ser un volante donde nos estén tratando de forzar a votar por alguien que nosotros no queremos votar. Ahí en el FICENET se pueden adjuntar estos archivos y darnos un mejor contexto de lo que están viviendo, de lo que están pasando, de lo que presenciaron, y en primera instancia, al revisarlo, vamos a ver si es delito electoral, si es federal, si contiene todos los elementos y si se puede comenzar con una investigación formal que llegue a sancionar a la persona que está cometiendo el delito electoral. Si no quieren utilizar este medio electrónico porque prefieren estar con una persona frente a frente, lo pueden hacer de manera presencial. Puede ser en las oficinas de aquí, de la Fiscalía Especializada. Estamos en la Alcaldía Álvaro Obregón. No tenemos delegaciones ni oficinas en el resto de la República. O pueden hacerlo a través, si les quedamos muy lejos o están en otro lugar de la República, pueden hacerlo a través de una agencia del Ministerio Público de la Federación o del Fuero Común. Tienen la obligación, todos y cada uno de los ministerios públicos, de recibir la denuncia por un posible delito electoral. Ellos lo reciben y lo canalizan con nosotros si es del orden federal. Les suplicamos que en cualquiera de las modalidades a través de la cual quieran presentar una denuncia, nos hagan mención de circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿A qué me refiero? Al cómo, al cuándo, al dónde. ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Fue durante alguna reunión o una entrega de becas de programas sociales? ¿Les amenazaron en su domicilio? ¿Les prometieron alguna dádiva? ¿Cómo se dio ese hecho? ¿Cuándo se dieron esos hechos? La fecha, señalando día, mes y año. Es muy importante, día, mes y año, porque como les mencionaba, tenemos que verificar en qué parte, en qué etapa del proceso electoral se dio la conducta y de ahí partir para ver si es o no delito electoral. Y, por supuesto, el dónde, el lugar en el cual sucedieron los hechos. Fue en una casilla, en la fila, esperando en la casilla pasar a emitir el voto. Fue en un evento, fue en una plaza o en una oficina pública en donde se dieron los hechos. Hay ocasiones en las que hemos recibido llamadas y nos dicen, es en Avenida Insurgentes. Sí, Dios mío, ¿de qué tamaño está Avenida Insurgentes? ¿Cómo lo delimitamos? Entonces, ¿entre qué y qué calles? ¿Qué nos puede dar de referencia? La mayor cantidad de referencia para poder encontrar ese lugar donde la situación, donde el hecho desafortunadamente se estuvo presentando. Para que podamos regresar a algún comentario, a alguna pregunta que tengan para su servidora, antes me quiero, por favor, referir de nueva cuenta a nuestros sistemas de atención ciudadana. Insisto, el FICETEL es el 800-833-7233. Es orientación sobre procesos electorales, dónde y cómo presentar las denuncias
o quejas ante las autoridades. Si al momento de escuchar a la persona sabemos que no es un delito electoral, no le decimos, ay, ¿qué cree? No es en esta ventanilla, gracias por llamar, pero no le podemos ayudar. Por supuesto que podemos y debemos ayudarles. Si no es delito electoral, si no es delito electoral federal, pero es un posible delito, les canalizamos a la autoridad que les pueda dar una respuesta y que les pueda ayudar a que solucionen el problema por el cual nos contactaron. En varias ocasiones, muchas de las llamadas se refieren a otro tipo de delitos, pero es nuestro trabajo y es nuestra obligación y es nuestro placer atenderles. Anabel, querida, aquí me detengo un poquito para ver si hay alguna pregunta, alguna queja. También soy buzón de quejas, sin ningún problema. Y cualquier comentario que tengan sobre delitos electorales o la manera de hacer la denuncia. Muchas gracias. Eh, estamos poniendo en las redes sociales también importante, ¿no? Esta ley que nos compartes, que bueno, pues ahí se puede consultar lo que amablemente nos compartiste. Creo que la explicación ha sido sumamente clara, como siempre. Y bueno, pues aquí tenemos una pregunta que dice, qué tan seguros podemos sentir sobre el cuidado de nuestros datos personales en caso de enfermedad? Que entiendo muchas veces también por las cosas por este miedo, pero bueno, pues entiendo a ti que todos los datos personales pues, están pues, Sí, sus datos personales en todo momento están protegidos. Tenemos la obligación de hacerlo y con muchísimo gusto lo hacemos. En ningún momento damos información, incluso, por ejemplo, si alguien nos llamara y nos dijera, puse una denuncia de delito electoral, me dieron tal número de folio. ¿Me puede decir en qué proceso vamos? No. Simple y sencillamente porque por teléfono no podemos constatar que es la persona que nos hizo la denuncia. Quien presenta una denuncia sabe perfectamente cuál es la manera correcta en la cual se le va a dar seguimiento, sabe qué número debe de proporcionarnos, sabe a qué número debe de llamar para que pueda pedir información sobre el asunto que nos presentó. Y los datos personales, así como cuidamos nuestras carpetas, así como cuidamos a nuestra ciudadanía, así se quedan resguardados y en ningún momento los ponemos en riesgo. Pueden participar de manera total, completa y absolutamente libre para que estén ustedes enterados de qué estamos trabajando, cómo lo estamos haciendo, pero sin poner en ningún momento en riesgo sus datos personales. Aquí se me fue un poquito tu volumen, pero alcancé a leer la pregunta. Y nos preguntan específicamente, Vicky, que cuál sería la sanción. Vicky, dependiendo del delito, va a ser la sanción. No todos los delitos electorales se sancionan de igual manera. Te voy a poner un ejemplo muy sencillito, abriendo mi ley, en el artículo 7 que tiene como sujeto activo a cualquier persona y nos dice que se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años. ¿A quién? Y ya vienen las diferentes fracciones de las 21 fracciones del artículo 7. En ese orden de ideas, dependiendo del delito electoral, recordemos que están considerados por la ley como no graves. Sin embargo, sí hay agravantes, lo cual se traduciría en que la sanción puede ser todavía más fuerte. Ejemplo claro, como les mencionaba, las personas servidoras públicas que llegásemos a cometer un delito electoral, siempre se nos va a sancionar de manera más fuerte para evitar que por el trabajo que realizamos día con día se tergiverse y podamos estar cometiendo estas acciones que no son correctas. En ese orden de ideas, Vicky, independientemente, tenemos que ver artículo por artículo o delito por delito para ver la sanción. Anabel. Gracias. También nos consulta a qué distancia de la casilla ya no debe haber propaganda electoral el día de la jornada. Pues más allá que propaganda, entiendo que mañana ya no debe haber nada, pero estas
colores, ¿no? Insinuando o de alguna forma promoviendo, ¿qué distancia es la que se debe tener? Aquí, por supuesto que voy a responder, nunca me voy a negar a responder, es de la autoridad electoral, es del INE, total y completamente la responsabilidad de esta información. Sin embargo, con todo gusto, les informo que a partir de 50 metros a la redonda no debe haber ya ninguna propaganda. Si hay propaganda 49 metros, 20 metros, 5 metros alrededor de la casilla, se estará incurriendo en primera instancia en una falta administrativa, porque como bien lo señalaste, Anabel, a partir de hoy tienen que ya retirar la propaganda por la cantidad de pendones, de mantas, de pintas que hay, difícilmente va a estar limpio el día de mañana. Sin embargo, a los alrededores de las mesas directivas de casilla debe ya de estarse retirando inicialmente esa propaganda para que el domingo no esté tan cerca y puedan evitar que las personas estén siendo bombardeadas con esta información, lo cual es incorrecto, y de la falta administrativa podríamos pasar muy probablemente a un delito electoral. Sí, Pati, bueno, pues tenemos otra pregunta que si el audio o video debe estar en algún formato especial para poder enviarlo, ejemplo, imagen, o sea, ¿qué tipo de imagen? JPG, JP, Sin ningún problema, Marel, Anabel, no hay ningún problema. Y lo más importante es que tenemos que también estar conscientes que toda esta evidencia, sobre todo cuando hablamos de fotos, cuando hablamos de audios o de videos, lo revisa personal especializado, personal técnico especializado, para ver en primera instancia que no esté editado, que no sea creado por inteligencia artificial. Y a partir de eso es cuando ya podemos comenzar a ver si es realmente evidencia que pueda servir a decirnos si se cometió o no el delito electoral. Pero no importa el formato en el cual no nos pide uno específico, nada más les pedimos que tenga calidad para que podamos escuchar el audio de manera clara y podamos ver las imágenes de la manera más clara posible. Pero sí les suplico que por favor no se editen. Si hay problemas con el audio, es mejor decirnos no es tan claro, lo que se está diciendo es esto, y entonces ya personal especializado de la Fiscalía se contactará con quien adjuntó estos archivos y ya le hará algunas preguntas específicas para ver qué es lo que nos falta entender del audio, del video o de las fotografías y poder entender mejor el contexto de lo que nos están reportando. Muchísimas gracias, Pati. Y bueno, pues voy a repetir nuevamente los teléfonos que hiciste favor de compartirnos. Sería en Ficetel 800-833-7233 para que nos ayuden a oralizarlo, por favor. Y de igual forma en fisenet.fgr.org.mx, que es FICEL, para que, bueno, pues ahí estarían atendiendo todos relacionado a las denuncias en materia de delitos electorales. Qué información de verdad tan valiosa, Pati, de verdad es que nuevamente, ¿no? Una charla más de mucho aprendizaje y bueno, pues con un tema de verdad tan importante como lo es, ¿no? Conocer de entrada las atribuciones, ¿no? Que tiene la Fiscalía y bueno, la importancia, ¿no? De saber cada una de estas dependencias electorales, bueno, pues cuál es su atribución y su competencia. Así que muchísimas gracias por compartirnos qué es la FICEL y bueno, pues sobre todo la responsabilidad que tienen, ¿no? De atender las denuncias en materia de delitos electorales en esto que será la jornada, como bien dices, por lo menos registrada hasta hoy, la más grande de México. Me impactó el número, no había hecho como conciencia, ¿no? De 20,708 cargos, que bueno, pues es enorme lo que se estará votando este domingo 2 de junio. Así que bueno, pues creo que con esta responsabilidad de verdad salgamos a votar con esta obligación que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. A ti un comentario final, pues para dejarnos, ¿no? Con este compromiso. Sí,
Aquí, si me lo permiten, me voy a centrar en un grupo en particular. Aquellas personas que tengan programas sociales, no se dejen sorprender. Los candidatos, las candidatas, los partidos, las coaliciones no proporcionan los programas sociales. Para obtener un programa social, debemos de cumplir con los requisitos que están establecidos en la ley, en las reglas de cada uno de esos programas. Y aquí, por favor, no se dejen sorprender. Ninguna persona servidora pública debe inducir el voto de ustedes. Nadie puede votar por ustedes. Nadie debe impedirles votar. Nadie debe retener sus credenciales para votar. Nadie, absolutamente nadie, por mucha confianza que le tengamos, debe de pedirles evidencia del sentido de su voto. Recuerden, el voto es libre y secreto. No le deben ustedes favores a absolutamente nadie por recibir un programa social. No están obligados a votar por una opción política. Tenemos meses escuchando las propuestas de las personas candidatas. Démonos estos 3 días para realmente reflexionar qué es lo mejor para la comunidad en general, no para grupos o amigos o para alguna comunidad en particular, sino para todos en general. Y en ese orden de ideas, el domingo, a la hora que ustedes se hagan el tiempo, acudan a su casilla y de manera libre, principalmente razonada, secreta, emitan su voto. Si detectan algún posible delito electoral, por favor, llámenos al Ficetel y con todo gusto trabajamos con ustedes, para que nadie me los esté obligando a votar por alguien que ustedes no quieran votar, para que puedan entender la importancia de estos próximos 3 y 6 años, dependiendo del cargo por cual vamos a estar votando, y que podamos tener la responsabilidad como ciudadanía para trabajar junto con nuestras autoridades. Trabajando juntos y juntas es como podemos tener un mejor país. Y si ustedes nos obligan a nosotros como personas servidoras públicas a que hagamos nuestro trabajo, que realmente, se los aseguro, lo hacemos de todo corazón, podemos estar trabajando para ustedes, dándoles resultados y logrando que este proceso electoral sea inolvidable, no solo por la gran cantidad de autoridades que vamos a renovar, sino por la satisfacción de estar trabajando para nuestro país, para nuestras personas, independientemente del color que quede. Eso ahorita no nos importa. Lo que necesitamos es que todos y todas salgan a votar y que cuando detecten algún posible delito electoral, por favor nos lo hagan saber para que podamos participar y estar interviniendo, de ser el caso. Anabel, no me queda más que agradecerles el tiempo, la paciencia, el espacio, a las compañeras de la traducción. Hablo mucho y hablo muy rápido, una disculpa, pero gracias por hacer este excelente ejercicio y podernos abrir la puerta a la comunidad sorda de nuestro país. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Muchas gracias, querida Patti. Bueno, pues antes de cerrar, nada más, último comentario que nos hacen, horario de atención, entiendo que es 24 horas, 365 días. Si no estamos todos, siempre hay una guardia las 24 horas y siempre habrá una persona servidora pública de oficial que les atienda. El teléfono ahorita lo tenemos hasta las 6 de la tarde, viernes, sábado y domingo lo vamos a tener hasta las 9 de la tarde, pero en Fiscalía siempre hay guardia que le pueda atender y hay Ministerio Público que le pueda orientar en caso de que no estemos alguno de nosotros. Muchísimas gracias, Patti. Y bueno, pues con esta valiosísima información, pues cerramos una tarde más de charlas de café. Gracias, Patti, gracias a la maestra Ángeles, la verdad, gracias siempre por estas colaboraciones. Y bueno, pues recuerden, ¿no?, que ustedes, la audiencia, son la razón y parte esencial de cada uno de los programas, y hoy de verdad la importancia de seguir, ¿no?, que este espacio siga promoviendo información tan importante para la ciudadanía. Bueno, pues gracias por acompañarnos una charla más. Y bueno, pues no nos queda más que de verdad como sociedad seguir trabajando
trabajando para construir un futuro mejor y una sociedad más fuerte. Así que es una gran responsabilidad y obligación salir a votar este 2 de junio. Muchísimas gracias a las personas intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias, Betsabe. Gracias, Elba. Gracias, Cintia. Gracias, DIF Ciudad de México. Gracias, Instituto de Formación y Capacitación, a mis compañeras. Gracias a la Coordinación de Comunicación Social y sobre todo gracias a la audiencia. Se va a quedar aquí en las redes sociales esta información valiosísima para consulta. Algunas compañeras y compañeros me dijeron, ahorita vamos en trayecto, regresamos a escucharla. Va a quedar también aquí en las redes sociales la Ley General en materia de delitos electorales, importantísima consultarla y tenerla a la mano para, bueno, pues si es necesario hacer y presentar una denuncia. Mi querida Patti, muchísimas gracias. Nuevamente a nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, magistrado presidente Armando Ambriz, magistrado Juan Carlos, magistrados en funciones, magistrada Mares, así como doctor Osiris, gracias por esta colaboración y por esta información tan valiosa. Que tengan todas y todos muy buena tarde y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Pati.